Gentiles amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a La Bitácora. Hoy vamos a hablar acerca de la descolonización. Pero, ¿por qué llegamos a esta etapa? Porque conocemos y hemos planteado el tema a propósito de la crisis del mundo moderno, de la crisis civilizatoria, de la crisis tomando en cuenta a Europa como centro del mundo. ¿Esto qué ha implicado? ¿A qué nos ha llevado a reconocer también esa crisis de la colonización? Y surge el término, y surge lo que se viene planteando, la descolonización. Ahora la pregunta, ¿cómo entendemos la descolonización? Para ello habrá que ir a la historia, a cómo se ha falseado la historia incluso desde la conquista española. Vamos a hablar de ese tema en La Bitácora. Bienvenidos y permítame saludar a Rafael Bautista. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, gracias, Gabriela. Se falseaba la historia. Lo decíamos en anteriores programas y esto ha hecho que tengamos solo una visión del mundo eurocentrista. Bueno, la categoría eurocentrismo tiene que ver con un privilegio que se ha hecho en el campo del saber de las ciencias sociales, humanas y en general, acerca de la primacía de la perspectiva europea sobre el conocimiento humano en general. Entonces, ¿cómo arribamos a la descolonización desde la perspectiva que estamos planteando? Tiene que ver con el hecho de que casi todo el conocimiento que se enseñan en nuestras universidades, y podríamos decir desde la escuela, provienen de 5 países. Alguna vez Boaventura de Sousa Santos, el pensador portugués, manifestaba esto. En 5 países se puede resumir todo el conocimiento que nos llega, que aprendemos y que desarrollamos en nuestras universidades, desde las licenciaturas hasta los postdoctorados. Estos países son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Sobre todo los primeros 4 son países que han sido imperios en el mundo moderno y todos ellos han desarrollado su conocimiento para justificar y hacer legítima su pretensión hegemónica de centralidad mundial. Entonces, el conocimiento no es inocente, la ciencia tampoco. La ciencia es el desarrollo de un proyecto de vida, es la explicitación de una forma de vida concebida como proyecto de vida. La ciencia hace posible que ese proyecto de vida se desarrolle. Entonces, el proyecto de vida de los países centrales siempre fue conquistar el mundo, hegemonizar su presencia en todo el mundo. Entonces, por eso el conocimiento que ellos producen es un conocimiento pertinente para ese tipo de pretensión. Entonces, para la pretensión de dominación es pertinente un conocimiento de dominación. Cuando nosotros ingenuamente adoptamos acríticamente ese conocimiento, creyendo que porque viene de Europa y Estados Unidos es racional, universal, verdadero en sí, pecamos de ingenuos. Porque esos pensadores del centro piensan los problemas que les plantean sus realidades. Es que ellos tenían un proyecto de vida que decías. Ellos tenían una forma de ver el mundo centralizando el poder de manera hegemónica sin velar el interés del resto del mundo. Que se ha manejado podrían, así. Porque Hegel decía que la filosofía es tu época puesta en conceptos. Y uno es hijo de su tiempo, de su espacio en el cual nace, se desarrolla y vive. Entonces, la filosofía y la ciencia tienen pretensión universal, pero es una pretensión, no quiere decir que en sí lo sean, porque uno es hijo de su tiempo, de su época y de su espacio. Piensa los problemas que le plantean su realidad. Entonces, los países hegemónicos centrales, sus pensadores pensaron su realidad, pensaron sus contradicciones, pensaron su historia, no pensaron nuestros problemas. O sea, es más, no les interesa ni les interesaba su conocimiento pensar nuestros problemas. Y su verdad. Así es. Entonces, la pretensión hegemónica del centro, en primer lugar, fue acompañada por una expansión bélica, militar. Pero no puedes tú estar dominando siempre militarmente porque la guerra es un gasto muy oneroso. Entonces, para eso produces una pedagogía que conciba no solamente tu centralidad como el centro de todas tus acciones y todos tus proyectos, sino que a su vez haga pensar al dominado que su dominación, que la dominación que sufre es legítima, es natural, es porque así lo quiso Dios y nadie puede cambiar eso. Entonces, cuando entramos en esta temática, se nos descubre que la ciencia es profundamente ideológica
y la filosofía también. Subjetiva. No solo porque están contextualizados en un espacio, en un tiempo determinados, sino que el proyecto que funda las pretensiones científicas y filosóficas está fuertemente influenciada por la ideología que es en última instancia el que resume las pretensiones políticas que mantienen estos centros. Rafael, ahora se ha trabajado este proyecto, este conocimiento bajo esta determinada forma de ver la vida, buscando esa hegemonía en 1492, cuando creemos que llegan los españoles con la civilización a colonizar y hacer los grandes descubrimientos que hasta ahora se siguen enseñando. ¿Es esa la verdad? ¿Ese es el conocimiento que se mostró desde esa época? Bueno, podríamos decir que el mundo moderno nace con grandes mitos. El primer gran mito es el mito del descubrimiento. Descubrimiento de América. Es un gran mito porque básicamente todo el mundo sabía, todas las las orbes culturales y civilizatorias que por milenios habían expandido sus culturas por el resto del mundo, me refiero sobre todo a los chinos, a los musulmanes y a los hindúes, a los persas. Civilizaciones también, antiguas, milenarias. muy antiguas. Vamos a empezar a mostrar algunos datos que nos van a corroborar una premisa que va a poner en tela de juicio el mito del descubrimiento. Hagamos un poquito de historia. Por ejemplo, en el siglo VI a.C., Parménides, uno de los primeros filósofos presocráticos, habla de la esfera como la figura perfecta y manifiesta que no solamente el cielo tiene forma cóncava, sino también la tierra. Es más, Tales de Mileto, para medir la distancia que proyectaban las pirámides en Egipto, por la sombra que proyectan, hace ejercicios matemático-geométricos en los cuales habla de la curvatura terrestre. En el siglo II a.C., en el Politécnico de Alejandría, Eratóstenes demuestra la circunferencia, la curvatura de la Tierra. Hay un globo terráqueo en la Universidad de Teherán, en el actual Irán, que data del siglo VI después de Cristo. Es un globo terráqueo. O sea, los persas en el siglo VI ya saben que la Tierra era redonda. ¿Qué nos dicen en el colegio? En el colegio ¿Qué nos dicen? En 1492 llega la conquista y se dieron cuenta que la Tierra era redonda. Sí, dicen que es por observación empírica que realiza Colón viendo el mar en lontananza, y cómo etcétera. se va perdiendo. Claro, pero digamos, ese es parte de los mitos, ¿no? El mito sobre el La cual gente, crece el mundo moderno. la gente puede ver el Génesis, Ajá. puede ver Deuteronomio, hasta puede ver Ezequiel y ahí se menciona que la Tierra es redonda. Los musulmanes podrían ver la Sura 55 del Corán, la Aleya 5, donde habla de la esfericidad de la Tierra, la rotación de la Tierra y la separación de los mares. Entonces, el mito del descubrimiento encubre algo. ¿Qué está encubriendo? En primer lugar, los árabes ya estaban acá desde el siglo XI y llamaban a América Guinea. Con la presencia árabe musulmana de la expansión del Islam, que prácticamente cubría 3/4 partes del viejo continente, desde el norte de África, desde Morocco, desde Marruecos, hasta el otro extremo, hasta la isla Mindanao en las Filipinas, era controlado por el comercio árabe musulmán. Del mismo modo, la ruta de la seda, ¿no? Desde el norte de Mongolia hasta la desembocadura del Mediterráneo oriental. Y los árabes se habían expandido hacia el Índico y se habían expandido hacia el Pacífico. Quiere decir que los árabes tenían conocimientos muy precisos de cómo navegar en alta mar. Y para tener este tipo de conocimientos tenían que haber desarrollado trigonometría esférica, porque solamente tú puedes conocer tu posición en alta mar si tienes conocimientos de geometría muy desarrollados. ¿Estos datos están registrados? ¿Esto está plasmado? Porque solo tenemos parte de la historia y una visión de la historia del mundo. Y están en todos los libros que tenemos y encontramos en las unidades educativas, en las bibliotecas y en el resto del mundo. Sí, esta visión, por ejemplo, empezaría con Carlos V. Carlos V habría decretado la destrucción de mapas en el 1536.
Y esto fue básicamente para encubrir el hecho de que había presencia no solamente europea, sino sobre todo musulmana en el Nuevo Mundo. Entonces, para borrar todo eso, Carlos V decreta la destrucción de todos los mapas que corroboren presencia anterior a la española en el Nuevo Mundo. Porque básicamente tenían que justificar que ellos eran los descubridores del Nuevo Mundo. Ahora, por ejemplo, Gavin Menzies es un escritor, bueno, fue almirante británico y trabajó mucho tiempo en China, y empieza a señalar cosas interesantes, por ejemplo, lo siguiente. Hablando de Magallanes, quien supuestamente es el descubridor del Estrecho de Magallanes, dice, todos creemos, voy a traducir de modo inmediato esto porque está escrito en inglés, todos creemos que el estrecho fue descubierto por Magallanes, y sin embargo Magallanes tenía el conocimiento de cartas náuticas preservadas en el tesoro del rey de Portugal. O sea, el rey de Portugal, Enrique el Navegante, tenía estos mapas, y uno de esos mapas había sido realizado por Martín de Bohemia. Y Martín de Bohemia había dibujado un mapa en el cual estaba perfectamente dibujado el Estrecho de Magallanes. Entonces, la pregunta que se hace Gavin Menzies es, ¿cómo puede un estrecho nombrarse después de Magallanes, con el nombre de él, cuando éste había visto ya en unos mapas el estrecho? O sea, no tiene sentido. Entonces, se está preguntando Gavin Menzies muchas cosas que nos han contado y que se siguen enseñando en nuestras escuelas, en los colegios, en las universidades, empiezan a hacer aguas porque uno empieza a descubrir corroboraciones que dicen lo contrario. Vamos a irnos a una pausa, Rafael. Amigos, hacemos una primera pausa en la bitácora. Al retornar estaremos hablando de la descolonización, y para comprender la descolonización tenemos que saber cómo se ha plasmado la historia del mundo desde una sola óptica. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Qué pasó antes? Vamos a ir tocando estos temas al retornar de la pausa.